Muy buenos días, compañeros. Hoy es sábado 7 de noviembre de 2020 y esta es la mesa grillera. Su servidor, Salvador Borrego, los saluda pues con el gusto de siempre y como es tradición en nuestra mesa, le pido a mis amigos que se presenten, que brevemente digan qué jabón los patrocina y pues una vez tenida esa presentación, empezamos con información política. Los voy a mencionar por el orden en que me aparecen a mí en la pantalla. Raúl, adelante, Victoria. Hay que habilitar el sonido, compañero. Una vez tenida esa presentación. Perdón. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Me da gusto saludarles a todos. Soy Raúl Victoria Iragorri y soy consultor profesional en comunicación integral para el desarrollo. A sus órdenes. Excelente. Salvador. Salvador Borrego, control de cámaras. Muy bien. Antonio Lomas. Antonio Lomas, periodista de Nuevo León. Adelante. Muy bien. Alberto. Pues yo soy Alberto Adame, un gusto saludarlos. Soy ingeniero civil y soy un ciudadano común y corriente. No tengo nada. Muy bien. Ernesto Cerda. No tengo nada que presumir. Ernesto Cerda. Del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos, agitador de conciencias y provocador por vocación. Raúl Monter. Buenos días, Raúl Monter, vicerrector de la Escuela Superior de Procesos Electorales y miembro fundador del movimiento social Sí por México, que tenemos como objetivo ganar la mayoría en la Cámara de Diputados en el 2021. Gracias. Mónica. Buenos días, Mónica Borrego. Soy maestra en comunicación política y empresarial. Tengo posgrado en comunicación política y actualmente me desempeño como, en la coordinación de comunicación política de Saba Consultores. Muy bien, compañeros. Como les expliqué la vez pasada, tuvimos necesidad de suspender nuestros monitoreos tanto en homicidios como en los decesos por COVID, por problemas que tienen que ver con la confiabilidad de los datos. Pero hemos conservado la información política, que esa nosotros la desarrollamos sí, de manera semanal, y bueno, pues es lo que vamos a presentarles ahora, ¿sí? ¿Estamos listos? Gracias. Espero que estén bien. Espero que se estén cuidando, sí, y que todo esté, pues, más o menos bien en sus familias. ¿Ya está, mijo? Muy bien. Hoy tenemos información, pues, interesante con respecto a la evolución de los indicadores políticos. Vemos la primera filmina, por favor. Bueno, miren, esta es la aprobación al presidente López Obrador. Observen ustedes cómo no tenemos en los últimos puntos ni alertas ni advertencias positivas o negativas, pero si ustedes observan, los datos están más hacia abajo de la línea central. Cuando ha superado la línea central ha sido por muy poco. Entonces sí se aprecia, sobre todo si vemos el punto previo, sí, donde hay una alerta, sí se aprecia una situación de deterioro leve, muy leve si ustedes quieren, pero ahí está, en el caso de la aprobación. Vemos la siguiente. La calificación, que es un indicador más fuerte, más poderoso, sí nos muestra una alerta negativa y es la tercera de manera consecutiva. Esto es grave, ¿sí? Se ve también de manera muy clara cómo si hacemos contraste con la historia a partir del 3 de agosto, se aprecia una tendencia a la baja.
y lo he explicado muchas veces, pero nunca será pues excesiva las veces que expliquemos que es mejor indicador la calificación promedio que la aprobación. La aprobación es importante, sin embargo, porque es la que nos da el referente o la luz clara sobre un concepto fundamental en política, que es la legitimidad en función del ejercicio del poder. Hay legitimidad de origen que tiene que ver con que una persona haya alcanzado el poder sin violar las leyes. Sí, el presidente López Obrador es un presidente legítimo de origen porque fue una elección limpia, no se transgredieron pues las cosas contempladas en la ley electoral, y en la medida en que su aprobación esté por arriba del 50%, es también un presidente legitimado en el sentido del ejercicio del poder. Por eso la aprobación siempre tenemos que medirla, pero para saber cómo va la evolución es más fuerte este indicador, el de calificación promedio. La semana pasada expliqué mucho en detalle cómo no es lo mismo que se apruebe a alguien, es una aprobación, pero dándole un 6, a que se apruebe a alguien dándole un 10, ¿sí? Esas diferencias son a veces muy importantes en el ámbito político, particularmente en las cosas electorales. Aquí lo que tenemos, pues, es que la calificación tiene una tercera alerta negativa consecutiva. Vemos la siguiente. Y en el porcentaje de calificaciones bajas tenemos también 3 alertas negativas consecutivas. Sí, son esos 3 círculos que están ahí al final. Y como es en términos porcentuales, aquí podemos observar dónde están las personas que se están significando por darle calificaciones bajas al presidente. Son estos que están aquí en color rojo y que nosotros llamamos hipocentro. El hipocentro es un término que lo tomamos prestado del ámbito de la sismología. Es más conocido el término epicentro, que es un punto en la superficie de la Tierra asociada a un sismo. Pero el hipocentro está en la trayectoria de ese epicentro y el centro de la Tierra, y es donde efectivamente la Tierra truena. Nosotros lo agarramos para usarlo aquí en el ámbito político porque podríamos decir que estas alertas sí tienen como hipocentro, esto es donde tronó la situación, donde se le complicó la situación, pues el presidente fue en todos estos sectores sociales que tenemos con fondo rojo. Y esto es Chihuahua, sí, ya está empezando a complicarse el problema, o sea, ya se ve como un foco rojo Chihuahua en función de la aprobación que da el presidente, sí. Los baby boomers, las personas que nacieron de 1949 a 1968, las personas que trabajan por cuenta propia, quienes desaprueban la labor del presidente, eso es lógico, quienes rechazan todas las opciones políticas o alternativas independientes, y las personas que tienen ingresos entre 20 y 50 mil pesos. Y en el antihipocentro están las personas que se distinguen por no castigar al presidente con calificaciones bajas. Y estos son los que trabajan como empleados, quienes aprueban la labor del presidente, quienes se sienten más identificados con Morena y quienes tienen ingresos de 5,000 a 8,500 pesos. Vemos la siguiente. El porcentaje de calificaciones bajas registra una advertencia negativa por segunda vez en las últimas 3 mediciones. Y aquí también tenemos un grupo interesante porque estamos hablando de personas que han estado descendiendo, que le daban calificaciones altas al presidente. O sea, este es un indicador que deja ver muy claramente cómo se está dando el fenómeno no del descontento, sino del desencanto. Y entonces, ¿quiénes son los que más se significan por eso? Pues los que están en rojo, los que trabajan por cuenta propia, quienes desaprueban la labor del presidente, quienes rechazan todas las opciones políticas. Eso es más o menos lógico. En el antihipocentro tenemos que son las personas de estudios, o sea, de los seguidores de López Obrador, ¿sí? Quienes más están decepcionando son
los que tienen de 0 a 6 años de estudio, quienes desaprueban la labor del presidente y quienes se sienten más identificados con Morena. O sea, el presidente, bueno, perdón. Estos son los que están siendo la fuerza del presidente, ¿sí? O sea, es la fuerza más grande, donde se está concentrando la fuerza de los que no le están dando calificaciones en menor proporción, ¿sí? Calificaciones altas. O sea, la gente de 0 a 6 años de estudios, quienes aprueban al presidente y quienes se sienten más identificados con Morena. Vemos la siguiente. Miren, en este indicador, que es identificación partidista, este es un indicador muy fuerte, porque este es el voto duro. Quien está subiendo es el PAN, está registrando aquí una advertencia positiva, apoyado por los que están aquí en color azul, los baby boomers, los casados, quienes tienen doctorado, quienes trabajan fuera de casa, quienes desaprueban la labor del presidente López Obrador, quienes se sienten más identificados con el PAN, quienes no tienen problemas económicos, incluso han podido ahorrar, y quienes tienen ingresos entre 20 y 50 mil pesos. O sea, el PAN está capitalizando el desencanto de AMLO, y son esos sectores, ¿sí? Donde no tiene avance el PAN, pues es entre la gente que se dedica al hogar y quienes aprueban la labor del presidente. Vemos la siguiente. Le interesa la política, ¿sí? Fíjense ustedes, tenemos un valor mínimo récord y una tendencia a la baja ahí en el desinterés por la política, ¿sí? ¿Dónde se está dando más ese fenómeno? En Guanajuato y entre las personas que tienen ingresos de 2,400 para abajo. O sea, donde está la mayor fortaleza de López Obrador, que es entre los más pobres, ahí se está dando ese desencanto. Ese desencanto y ese desinterés en la política significa, en términos electorales, abstención, ¿sí? Es gente que aprueba al presidente, pero que no va a ir a votar, ¿sí? Esa es la lectura. Y los que no están en esa condición, los que siguen interesados en la política, pues son los que tienen hasta licenciatura y los que tienen ingresos entre 5,000 y 8,500 pesos. Adelante. Si hubiera elecciones para diputado federal, ¿por cuál de los partidos votaría? Miren ustedes cómo el PAN, aquí se nota, pues, en términos electorales, cómo se está fortaleciendo. Tenemos una serie, si el nivel se lo vamos a tener que subir, y los sectores que están aquí en color azul, pues son interesantes, y son los sectores donde se está fortaleciendo este partido. No los vamos a leer porque ya andamos con el tiempo recortado, no quiero dedicarle mucho tiempo a esto. Vemos la siguiente. ¿Quién es, en su opinión, el mejor político de México? Este es otro indicador que habla de desencanto. Tienes López Obrador una advertencia negativa por segunda vez en las últimas 3 mediciones. ¿Quiénes son los que más se están desencantando de él? Quienes rechazan todas las opciones políticas, ¿sí? Y los que lo mantienen, pues son los que lo aprueban y los que se sienten identificados con Morena, lo cual es muy lógico. Pero si ustedes observan esta gráfica, se puede ver cómo de agosto a ahora es una situación, pues, de caída, ¿sí? Vemos la siguiente. Este es un indicador que nos muestra claramente la razón por la cual el presidente anda agarrando dinero de donde se pueda. Fíjense, usted o alguien de su familia recibe apoyo de alguno de los programas del presidente López Obrador, ha caído el porcentaje y no hay gente más molesta que aquella que estaba recibiendo apoyo y deja de recibirlo, ¿sí? Y esto es lo que indica esta gráfica, ¿sí? Bajó el porcentaje. Esta serie, estos últimos datos que están ahí enmarcados en una elipse roja, significa que el nivel que se tenía de 42 bajó, no sé, aquí la próxima semana vamos a tener el cálculo, pero pues le he perdido unos 6, 7 puntos bajó. Vemos la siguiente, que es una cantidad enorme de gente. Fíjense, aquí hacemos otra pregunta que tiene que ver también, pues, con lo que puede esperarse con respecto a López Obrador, y es sobre si debe de seguir como presidente. Aquí tenemos una caída en ese porcentaje, ¿sí? Son 2 advertencias negativas consecutivas.
¿Quiénes son las gentes que más quieren que el presidente ya no siga? ¿Sí? Los que están descendiendo. Otra vez los baby boomers, ¿sí? Quienes desaprueban la labor del presidente, quienes tienen que gastar algo de sus ahorros o vender algunos bienes para solventar su situación. Vemos la siguiente. Muy bien, esos son los datos del monitoreo. Ahora vamos a ver unos datos de la encuesta, ¿sí? La encuesta es confiable cuando el monitoreo es estable, pero hay otras cosas que tenemos aquí que son importantes y que tienen que ver con el día de la medición, que fue el día 3 de noviembre. Las noticias, ¿sí? que tiene la gente más en mente, el tema del coronavirus, ese es el tema que domina. Las elecciones de Estados Unidos, los huracanes, la delincuencia, el rebrote del COVID, la detención del general Salvador Cienfuegos, las inundaciones en Villahermosa, la corrupción de los gobiernos anteriores, falta talento de nuestros presidentes, accidentes automovilísticos, el Día de Muertos, el presidente se hizo una limpia. Bueno, esos son los temas, pero el que domina es, por supuesto, el tema del coronavirus. Vemos el siguiente. Y esta es la evolución de la aprobación del presidente, ¿sí? Observen cómo sí se ve un leve desgaste, ¿sí? Vemos la siguiente. Y en la calificación sí se aprecia el deterioro. Vemos cómo las últimas alertas están marcadas en esos 3 puntos rojos y bueno, pues esto debería de preocupar a la gente en la 4T. Vemos la siguiente. El porcentaje de calificaciones altas versus el porcentaje de calificaciones bajas, se ve cómo se está cerrando esto, ¿sí? Las bajas van al alza, las altas van a la baja, un poco, ¿sí? Será una situación crítica aquella en la cual tengamos un cruce de estas líneas. Se ve lejos eso, pero están caminando en ese sentido. Vemos la siguiente. Si hoy hubiera elecciones para elegir diputado federal, bueno, Morena tiene 20.2% en intención de voto, PAN 7.7%, PRI 5.1%. Es claro, pues, que Morena versus cualquiera de los otros partidos tiene una ventaja muy clara. Vemos la siguiente. Sin embargo, lo que se está comentando hoy en día de manera muy, muy intensa es la posibilidad de una alianza entre el PRI, el PAN y el PRD. Entonces, le preguntamos a la gente si votaría por esa alianza y el 19.8%, casi el 20% nos dice que sí. Entonces, si comparamos la intención de voto por Morena, que es de 20%, con este 19.8%, prácticamente se alcanza el empate técnico y se convierte entonces la elección en algo muy, muy, muy cerrado. Vemos la siguiente. ¿Quién es, en su opinión, el mejor político de México? Bueno, aquí se ve también como López Obrador está en una situación de deterioro. ¿Sí? Vemos la siguiente. Bueno, eso es todo. Saludo con muchísimo gusto a Gloria Esmeralda Borrego, mi prima, le mando un beso. Y David Caro nos dice que apoya a nuestro presidente al 100% y cero apoyo a Morena, lleno de corruptos reciclados del PAN. Bueno, esta es una situación interesante. El apoyo al presidente como persona, pero no la identificación de Morena. Y eso pues es un problema grave, por supuesto, para el presidente. Muy bien, compañeros, pues debemos de iniciar esta charla. ¿Qué es lo que tenemos en el ambiente? Pues de manera muy señalada el fenómeno de la elección en los Estados Unidos. Yo comenté previo a la elección que esa votación copiosa, anticipada, que hacía ver que tendríamos una elección histórica por la cantidad de gente, lo que auguraba era un triunfo de Biden, porque lo que se tiene como una fuerte motivación generalmente es lo negativo, no lo positivo.
podría ir gente mucha a votar por agradecimiento, como sucedió en la elección de 1936 con Roosevelt, en pleno New Deal, ¿sí? Se da el fenómeno, y la gente agradecida con Roosevelt, la gente pobre, sí sale a votar masivamente. Ese fue un fenómeno de un entusiasmo muy fuerte por votar, por agradecimiento, pero ese es un caso muy aislado. Lo común es que la gente está a votar motivada por cosas negativas, ¿sí? Y en este caso, la personalidad de Trump, pues es la que generó una situación pues de mucha efervescencia. Y entonces lo que tenemos hoy en día es alguien está muy ruidoso. ¿Quién es? José Daniel. A ver, lo que tenemos nosotros ahora es un fenómeno donde conforme van dándose los conteos, se está haciendo ahora más amplia la ventaja de Biden sobre Trump. Entonces es prácticamente imposible que eso se revierta. Entonces yo diría pues que Joe Biden va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Y lo interesante no es eso, sino cómo va a quedar Estados Unidos. Hay una situación de división muy fuerte y yo creo pues que esa situación de polarización que nos atañe a nosotros también en México de una manera muy clara, se ve hoy retratada en un artículo que publica el New York Times. ¿Sí? Es la historia de unos mellizos que un hombre y una mujer, sí, que tienen una relación pues amorosa como de dos hermanos, pero ahora en el fenómeno político, sí, en la situación que se tiene de Trump particularmente, vive en una situación muy complicada, ¿sí? Muy conflictiva, porque pues ella está en la idea de que Trump es un patán y que es una persona que no debe estar ahí, y el hermano pues tiene una opinión diferente. Sale hoy en el suplemento del New York Times del Norte, les recomiendo mucho, la autora es Jeanine Interlandi y el título de ese artículo es "Divide terriblemente política a mellizos". Es lo que estamos viviendo en México. Hay una situación de similitud ahora enorme entre lo que pasa con Trump y lo que pasa con López Obrador. Y bueno, no voy a hacer comentario, voy a dejarlo nada más ahí. Y la otra situación que estamos viviendo, pues es, yo siento, pues el problema con nuestro presidente, que muestra cada vez mayor insensibilidad. Creo que esa reducción en el aguinaldo a la gente es algo terrible, ¿sí? Sobre todo porque son sueldos que tienen castigados, les bajaron los salarios y ahora les quitan el aguinaldo. Es cierto que hay muchas empresas que no están pudiendo cubrir las cosas y que hay una solidaridad de los trabajadores, pero son trabajadores que están viendo que el patrón está también muy jodido, no que el patrón vive en un palacio con todos los gastos pagados, ¿sí? La otra cosa terrible es pues, lo que pasa ahora con las inundaciones en Tabasco. El presidente les recomienda pues, que se vayan a las partes altas. Todo eso está prefigurando una situación de descomposición y bueno, ese es un tema pues. Y yo quiero dejar aquí mi intervención para que empecemos como siempre. Como somos muchos, vamos a implementar ahora sí el criterio de que las intervenciones en esta primera parte sean de 5 minutos, si no tienen inconvenientes, ¿sí? Y yo les voy a pedir que me indiquen quién quiere iniciar esta conversación. ¿Puedo empezar? Por supuesto, Antonio, adelante. Bueno, yo quiero hacer dos observaciones. Voy a tratar de ser muy breve porque sobre esos temas hay demasiados datos. Yo siento que en Estados Unidos, Donald Trump y su gente no leyeron bien la sensibilidad del sentir del pueblo. Tema central, la pandemia. Segundo tema,
la crisis, grave crisis económica que se le vino encima al pueblo de los Estados Unidos. La tercera, la inseguridad. En México pasa lo mismo. ¿Y qué dice Andrés Manuel López Obrador? El tema central es la corrupción. Segundo tema, la corrupción del pasado. Tercer tema, la corrupción de los conservadores. O sea, por todas partes, hasta debajo de la almohada, el presidente mexicano ve corrupción y eso al pueblo ahorita no le interesa. Le interesa que un familiar, una gente que ama se está muriendo. Le interesa que lo están obligando a pagar la colegiatura de los hijos y no completa. Le interesa que ya le van a cortar la luz porque no puede pagarla. Le interesa que cada día que va al súper ve los productos más caros. Le interesa que cuando sale a la calle un hijo sale inseguro porque lo pueden asaltar, o al pequeño comercio puede llegar a robar. Y esta lectura no la está dando Andrés Manuel López Obrador. Y esto le puede pegar muy duro rumbo al 2021. El otro punto, tratando de ser breve, ¿qué hace López Obrador? Él tiene sus propios datos y en sus datos él está seguro que una acción muy popular es bajarle lo más que se pueda las percepciones, el dinero, a sus trabajadores, porque se supone que están en un paraíso donde el pueblo está inconforme por tantos privilegios que tienen los trabajadores del gobierno. Por eso a cierto nivel hay que castigarlo como una muestra de sacrificio que tal vez le reditúe, según él, gran cantidad de votos a su grupo en el 2021, cosa que sinceramente yo no creo. Ahí la dejo. Muy bien, Antonio. ¿Quién quiere continuar? Adelante, Ernesto. Buenos días a todos. Ahora sí, ya estoy conectado con. Yo quería, con respecto a los datos, expresar las posibles causas o motivos por qué se viene dando este pequeño desencanto o máximo desencanto, depende de la visión que le ve, con relación a lo que está pasando en el país. Yo quisiera darle a ustedes algunos datos de lo que hizo el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. El Senaprece y la Secretaría de Salud a nivel federal esta semana reportaron los últimos datos disponibles y hablaron con algo que de verdad puso a temblar. Lástima que no sea muy conocido este informe sobre el exceso de mortalidad en México. Ellos parten que a partir de abril de los 20 se comenzaron a registrar más muertes que las esperadas de acuerdo a las estadísticas de mortalidad de 2017, 18 y 19. Te interrumpo, Ernesto, nada más para agregar el dato de que ese índice de mortalidad ha sido extremadamente estable. Sí. 17, 18 anterior. Entonces, lo que ellos dicen que la diferencia fundamental entre estos años y el 2020 es la aparición de COVID, por lo que los decesos más allá de los esperados solo pueden provenir por esa enfermedad y sus daños colaterales. Pero ellos dicen que el gobierno actual no han reportado 193,170 muertes de las que están contabilizadas y que diariamente dan a conocer. Estas muertes a nivel nacional no se pueden esperar como algo normal. Entonces ellos dicen que se debe atacar este problema porque el número de fallecidos no son los 90,000 que ya tenemos, sino están hablando de 280 y tantos mil muertos en términos generales, y que los números, los decesos de COVID son más de los que están reportando.
Lo digo en este sentido porque este Centro Nacional de Programas Preventivos de Control de Enfermedades es un organismo del gobierno. Y esta información ya se le pasó con toda seguridad a cada uno de ellos. Este puede ser también parte de lo que nosotros hemos llamado la parte de los climática de una tormenta perfecta. Ya tienes por ese problema una gran cantidad de gente que ya falleció, su gente allegada, amigos, familiares, y que el gobierno te dice que no murieron por eso. O sea, los fallecidos, pues fallecieron, como dijo el famoso doctor Mengele, perdón, el doctor López-Gatell. Entonces, se acerca esto a otro problema que vienen dando, el número de decesos por las muertes, que ya suman más de 42,000 muertes violentas en lo que va del año. Algo que deja pálido a los otros años en cuanto a las muertes por tipo de homicidios violentos. Ese es otro detalle que empieza a generar un desencanto y una desesperación en mucha gente. El caso de Tabasco es sintomático. La gente ya está en un plano de rebelión en contra del gobierno federal cuando ha sido uno de los estados más favorecidos. Te interrumpo, Ernesto, para dar la noticia de que ya es oficial que ganó Joe Biden la presidencia de Estados Unidos. Bien, excelente. Pues era parte, creo que era cuestión de momento. Creo que los 270 votos ayer se quedó en 17. Creo que cualquiera de los estados que pudiera, entre ellos el de 20, pues ya lo hacían. Creo que va a superar con mucho los 270 votos electorales. Sí. No sé con cuántos votos te avisen que ya está. Entonces, nosotros estamos tomando que aparte el grado de inflación ha venido subiendo, como lo hemos venido monitoreando desde abril de este año, y pensamos que va a cerrar, al menos en el norte del país, con un aumento promedio en los artículos de primera necesidad entre el 37 y el 52%. Basta ir al mercado, lo que señalabas tú, que define, y lo que decía Lomas, que hemos estado monitoreando, pues que no te alcanza. De hecho, hicimos un análisis entre los empresarios que van por el Buen Fin y nos dicen que las circunstancias que están viviendo, aunque aumentaron el número de días, no les parecen que van a ser adecuadas. Que dicen que si logran la misma cantidad de dinero del año pasado, sería un verdadero impacto. Pero al parecer, estamos hablando a nivel nacional, no va a tener el impacto que tuvo en otros años el Buen Fin. Todas estas circunstancias aunadas a que algunos manejos internacionales, como son el haberle apostado a Trump, va a generar sin duda una necesidad de cambio en el manejo de las relaciones exteriores. Creo que hay muchas facturas por cobrar de aquel lado para acá, y sobre todo el aspecto de las energías limpias. Y yo creo que en términos generales esto viene siendo parte de la explicación de por qué la gente empieza a desencantarse más rápido, y lo que se hace necesario, el nuevo presupuesto de ingresos y egresos, pues está enrutado a tratar de salvar para el 21 la mayor cantidad de apoyos a la gente que ya se le dio, y que cuando menos debes mantenérsela, cuando menos. Y veo que la gente, desde nuestra perspectiva que hemos platicado, se lo toma como algo necesario, algo que debieron de haberlo hecho. No lo toman como una cosa de favor, sino como obligación que tiene el presidente de seguir cumpliendo con estos apoyos a la gente. Creo que todo este cúmulo de cosas, el problema de la inseguridad, el problema del manejo económico, el problema del aspecto de salud, el hecho de que no haya medicinas, si ustedes chequen eso, en la mayoría de las cadenas de farmacias hay una serie de 16 artículos cuyos componentes ya no se hallan en el mercado, no los encuentras. ¿Por qué? Por la política que ha tenido el Palacio Nacional
con relación a las empresas productoras de medicinas. Entonces, todo esto va a generar, sin duda alguna, una reacción no positiva. La gente ve lo negativo siempre y se mueve más por lo contrario que por lo que recibió. Y creo que vamos a ver un cierre muy interesante en relación a las elecciones del 21. Yo creo que hasta ahí es nada Muy más. bien, muy bien, Ernesto. Adelante, Raúl Monter. Gracias, buen día. Quiero hacer uso de la palabra porque me voy a tener que retirar en un rato más. Con los siguientes temas. Sin ánimo de hacerle al pitonizo, pero en este momento se empiezan a aparecer en el escenario una serie de factores adicionales a los que en el reporte de Saba nos da a conocer Salvador y lo que Ernesto también acaba de comentar. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar lo que dijo Toño Lomas. Todos estos problemas se van a ir agravando conforme pasen las semanas. Y para mí lo más preocupante en este momento es cómo lo va a enfrentar el gobierno federal todos estos problemas que se van a presentar. Porque evidentemente el problema del COVID y las enfermedades tradicionales se van a seguir incrementando. Va a continuar el desabasto de medicinas, va a continuar la falta de atención y de camas en los hospitales. En fin, el sistema de salud definitivamente se va a enfrentar a problemas demasiado graves. Y esto a la gente, incluyéndome a mí, pues es algo que nos preocupa y nos molesta de que el gobierno no esté preparado para enfrentar ese tema. El otro tema que también se está convirtiendo en parte importante de la tormenta perfecta es la cuestión económica. Los últimos datos revelan que ya la inflación rebasó ¿cómo se llama? El promedio, el cálculo, el estimado que se había hecho. Y vienen los peores meses en donde evidentemente los precios suben y después empieza la cuesta de enero. El Buen Fin, que ha sido tan exitoso y ha traído una gran cantidad de beneficios, no solo a los consumidores, sino también al aparato productivo y a los comerciantes. El estimado de ventas para este año está por debajo entre el 8 y el 10% comparado con el año anterior, lo cual significa que el poder adquisitivo de la gente se está reduciendo considerablemente y están pensando en comprar otro tipo de cosas más que en consumir cualquier producto que se les presente. El tema de la violencia, pues ahí está y sigue latente. Ahora tenemos a la señora Rosa Isela al frente de la Secretaría de Seguridad y yo no sé si la señora Rosa Isela sepa que se está sentando encima de un maguey con muchas puntas y no sabe para dónde se va a voltear y cuál le va a picar. En fin, yo veo con preocupación lo que va a suceder en las próximas semanas. A esto tenemos que añadirle rápidamente que Frena va a incrementar sus áreas de presión, porque según ellos el presidente se va a finales de este mes, va a dimitir, lo cual yo dudo, pero eso no quiere decir que ellos se vayan a parar, al contrario, yo denoto en el movimiento más insistencia, más firmeza en sus objetivos. Y el próximo martes 10 a las 11 de la mañana es la Convención Nacional Ciudadana de Sí por México, con la participación hasta este momento
de 3 partidos políticos, el PAN, el PRI y el PRD. MC solamente aceptó la agenda ciudadana, pero no aceptó las alianzas con los otros partidos políticos y las candidaturas ciudadanas. Entonces, por esa razón no está incluido en la lista. El PES mandó ahí una carta de que acepta la invitación o el reto, pero más que aceptarlo, se dedicó a hacer una especie de decálogo lleno de veneno, con dardos, con una serie de preguntas muy interesantes que se las vamos a contestar con el mismo sabor y el mismo tenor. Entonces, en concreto, para mí el escenario se va a poner peor y eso es lo que me preocupa, porque al final de cuentas, quienes van a salir más perjudicados pues, va a ser la sociedad y sobre todo las clases más vulnerables. Gracias. Raúl, no te vayas. Quiero hacerte un comentario muy breve. Mira, ¿qué te preocupa el PES? El PES es manufactura y obra de los obradoristas. Era lógica esa respuesta. O sea, ni de redes sociales ni del PES esperen nada. Ahí la dejo. Gracias, Toño, pero evidentemente desde el punto de vista objetivo tenemos que darle una respuesta. O sea, no nos preocupa, sino que simple y sencillamente entendemos qué hay detrás de su respuesta o de su misiva, y por eso hay que contestarla con toda seriedad y profundidad. Claro. A ver, Raúl Victoria pidió la mano primero y luego Alberto, ¿sí? Sí, yo quisiera hacer mención ahorita que ya se hizo oficial el triunfo de Biden. Algunos factores que yo siento que pueden manejarse con cierta, digamos... Perdón, tocayo, nomás para despedirme. Muchas gracias. Seguimos platicando. Gracias, Raúl. Que te vaya Luego, muy tocayo, bien. que estés bien. Que marcan una analogía con lo que está pasando en México. Esto es lo que yo percibo y que en buena medida pueden explicar cómo se pueden, digamos, desencadenar los acontecimientos de aquí en adelante. Aunado esto a lo que mencionaba mi tocayo Monter, respecto a esta descomposición o pues definitivamente desgaste político que está experimentando el presidente y que está experimentando por consecuencia de su propio partido. Y obviamente lo que esto está afectando a la sociedad en términos de la situación económica, de la situación de inseguridad, del temor que representa la pandemia. Pero hablando de las elecciones de Estados Unidos, un factor que a mí me salta de inmediato es de que definitivamente quien perdió las elecciones fue Trump. Es decir, el peor enemigo, perdón, digo, parece una redundancia, pero el peor enemigo de Trump fue el propio Trump. Sí, y en esto yo quiero decirles una cosa. A mí me sorprende la cantidad de votos, ciertamente inclusive superiores a los que obtuvo hace 4 años, y que habla de pues un fenómeno realmente digno de estudio. Yo tengo alguna explicación en esto y en un momento voy a dar mis argumentos de por qué votó tanta gente por él. Pero hablando, por ejemplo, de Biden, yo siento que esa ventaja que logró hubiera sido muchísimo mayor si su campaña hubiera enfatizado más en algo que está latente en el ánimo de la gente respecto a la conducta, respecto a las acciones desarrolladas por Trump a lo largo de todos estos casi 4 años. Y es un atentado sistemático contra el sentido común. Si Biden y sus estrategas hubieran enfatizado en este factor, estoy seguro que los márgenes de diferencia en la votación hubieran sido todavía mucho mayores. Pero en fin, este es un factor, vuelvo a insistir, que Trump pues fue a final de cuentas su peor
enemigo. Y lo vimos ahora en su declaración inusitada, verdaderamente inaudita, de hablar de un fraude frente a la nación, cosa que provocó inclusive que varias televisoras nacionales o de cobertura nacional le cerraran el micrófono y la imagen. Y esto me establece definitivamente una analogía con lo que sucedió aquí en México hace 6 años, en el 2006, con la famosa declaración de López Obrador de que había habido fraude. Es decir, ¿qué pasa cuando se hace un señalamiento de esta naturaleza? ¿A quién se está dirigiendo y a quién está agraviando de manera directa? A los propios ciudadanos. ¿Por qué? Porque en el caso de Estados Unidos, bueno, pues obviamente quienes vigilan, quienes llevan a cabo el proceso electoral son los propios estados, los propios municipios. Y hablar de un fraude implica que toda la ciudadanía, pues prácticamente hubo un concierto para que se sumaran en esta dirección. Entonces es una ofensa, yo siento que ciertamente ha de estar lastimando a muchísimas personas, el decirles que su sistema electoral, su sacrosanto sistema electoral, fue penetrado y vulnerado de esta manera hasta al punto de provocar un fraude. Entonces, lo que yo quiero destacar es que en esta votación que se dio a favor de Trump, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es posible que frente a todos estos factores que dieron lugar a su derrota, pues haya habido cerca de 70 millones de personas que votaron por él? Y yo lo explico en estos factores que siento, y ahí es a donde viene la analogía con lo que está pasando con México y en particular con López Obrador. Es decir, para mí, gran parte de esta votación fue resultado de que permeó, logró trasminar esta cultura de la mentira sistemática llevada a cabo por Trump desde principios de su gobierno, es más, desde su campaña. El haber también provocado una confrontación permanente con aquellos que no estuvieran de acuerdo con él, la desinformación e ignorancia de muchos de los sectores, precisamente como resultado de toda esta maraña de datos equivocados, de engaños, etcétera. Bueno, yo también pienso que en mucho todo esto fue resultado, pues ciertamente de una inercia en donde el factor racial no deja de ser preponderante, digamos, en estas diferencias, en los resultados finalmente que se dieron a favor de Trump. Entonces, yo lo que me menciono es, y atendiendo al principio de cuando vea las barbas de tu vecino mojar, pon las tuyas a remojar. Lo que acaba de pasar en Estados Unidos con el resultado de la elección a favor de Biden, tiene que ser un foco de alerta, en este caso específicamente para el presidente López Obrador. Alerta en el sentido de que tiene que cambiar necesariamente su postura, porque estos indicadores que se están dando, los que ya hablaba Tocayo, lo que se han vertido, el informe que tú presentaste, Salvador, pues definitivamente marcan una tendencia de que se seguirán agravando. Entonces, si López Obrador no asume una postura, pues yo diría que radicalmente distinta a la que ha manejado, pues lo que yo anticipaba en la ocasión anterior de una derrota en las elecciones del próximo año por parte de Morena y posteriormente, inclusive hasta la revocación del mandato de López Obrador, serán un factor cada vez más cercano. Esta es mi apreciación, Salvador. Excelente. Adelante, Alberto. Bueno, yo ahí difiero unas cosas de ti, Raúl. O sea, comentas, por ejemplo, cómo tanta gente votó por Trump. Yo mi pregunta es, ¿cómo tanta gente votó por Biden? Es una lucha no nada más económica en Estados Unidos, es también una lucha ideológica. Y Trump
no es republicano, es un candidato independiente que se une a un partido político, pide el apoyo y lo logra. Lo que tiene Trump es mal carácter, mal genio, pero al momento de gobernar es muy diferente a los demócratas. ¿Qué es lo que voy a decir en este momento? Biden ya ganó, pero falta todavía las impugnaciones. O sea, no podemos comparar las declaraciones en aquella época de Andrés Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel era un candidato. Aquí las declaraciones de Trump es de un presidente, es el presidente de los Estados Unidos, y él estaría cometiendo injurio si sus dichos son falsos. Él tendría que someterse a la justicia norteamericana si él está diciendo que es fraude y no lo demuestra. Habría que ver cuántos votos fueron el tamaño del fraude, porque a lo mejor demuestra que hubo fraude en 5 votos y esos 5 votos que le quitan a Biden no van a ser suficientes para ganar. Pero aquí hay una lucha. Si tú ves el mapa, cómo se pinta de colores, por ejemplo, Texas se pintó de rojo. ¿Y por qué? Porque en su momento Obama y Biden intentaron, por ejemplo, en las universidades de gobierno y en las escuelas públicas, permitir en el baño de niñas que se metieran los niños o los jóvenes o los adultos. Tú simplemente caminando por una universidad de gobierno o una escuela de gobierno, tú decías, yo soy mujer, entonces tú te podías meter a un baño de mujeres. Hay muchos factores que están detrás del voto de Trump. Es la gente que está en contra del aborto, la gente que está en contra, no de la unión civil por llamarse de esa manera, sino del matrimonio igualitario, que las personas del mismo sexo se casen. Por ejemplo, no sé si estés enterado, Raúl, que están elevando a 22 semanas el aborto legal, inclusive en Nueva York, que son demócratas, hasta un día antes de nacido puedes abortar. Son factores que se inclinaron a favor de Trump, y no necesariamente por su carácter o por su mal genio, sino por los valores que tiene. Yo creo que la lucha a la presidencia en Estados Unidos se va a resolver el 12 de diciembre, todavía no está resuelta. Y si Trump está diciendo que hay fraude, lo va a tener que demostrar, y si no lo demuestra, va a tener que enfrentar cargos. Esto. Y Alberto, ¿tú crees que le interesa, con la actitud mental y el historial que tiene, tú crees que le interesa en realidad a Trump si ha llevado juicio o no? Es igual que el PG, acuérdate que dijo al demonio las instituciones, yo no creo fraude. No dudes que si le ponen, dan el poder a Donald Trump, digo a Biden, Donald se va a declarar presidente legítimo de los Estados Unidos. No lo dudes. Mira, no creo que sea necesario que alguien lo denuncie. El propio sistema de justicia de los Estados Unidos, al presentar tus documentos falsos ante la corte o al cometer injuria, si tú estás diciendo que es fraude y no presentas los documentos, y al haberlos hecho público, el propio sistema de justicia de los Estados Unidos, sin denuncia previa, se le va a voltear. Yo creo que sí. Si me permites hacer una aclaración legal al compañero que acaba de hablar. El problema de Trump, sí, el problema de Trump, si me permite la aclaración, es el siguiente a los compañeros de la reunión. Trump tiene ahorita 3 denuncias personales, una en Nueva York, una en Texas y una en Wisconsin. Son delitos de orden moral que tienen sanción penal. El problema de él no viene tanto por el lado político, porque quiero decir, de conformidad a lo que nos pasan los abogados de Miami, nos dicen, el problema no lo tiene tanto en pedir que se defina si hubo o no votos ilegales. Puede ser que haya votos ilegales, dicen, pero el número de votos que alcanzó hoy este hombre lo blindan, porque tendría que ser una cuestión masiva del país, el fraude. Y definitivamente sí es posible que se comprueben los fraudes, eso no hay duda. Tú haces una denuncia con los documentos que tienes, pero no quiere decir que tú estés calificando de acuerdo al manejo que se hace en Estados Unidos. Lo que sí no se puede rajar son de las denuncias penales que tiene de mujeres. Ese sí, y era lo que me decían ellos,
El problema es que en Nueva York los abogados que nosotros tenemos allá nos dicen que le van a seguir. O sea, no es lo mismo que te enfrentes como presidente de Estados Unidos, porque quien defendió a Trump en estos 3 casos que te comento fue la Procuraduría de Estados Unidos. En el momento, dicen ellos, en que ya dejó de ser presidente, en ese momento te retiran todo el apoyo legal y tienes que jugártela con tus abogados y con tu dinero. Yo creo que desde el punto de vista jurídico, no político, el señor puede hacer las denuncias, no puede ser acusado de injuria, porque tú dices, hay la presunción, los abogados así lo están manejando, no están diciendo que definitivamente hay fraude, dicen, hay la presunción, y la presunción es eso, presumes y tú mandas tus datos, pero quien decide en última instancia son los jueces en cada distrito donde vaya la denuncia del fraude. Ese es estoy hablando del sistema jurídico, o sea, por ahí va, o sea, no puede ser acusado él en lo personal, decir, hay fraude, sí, pero los abogados lo que están haciendo jurídicamente es la presunción de fraude, hasta ahí, punto. Lo que políticamente sí le afecta es que diga que haya fraude y no compruebe. Eso le va a pegar políticamente, pero jurídicamente yo creo que por ahí no es acertado lo que tú dices. O sea, por ahí no, por el lado jurídico no, por el lado político sí le va a pegar durísimo. Pero el lado jurídico, los abogados que trae, pues no son niños de pecho, dicen, lo van a hacer como presunción. O sea, yo presumo, y si el juez dice que las pruebas que yo aporto no son las suficientemente derechas o concluyentes, pues no, pero no por eso te van a acusar. ¿Sí me explico? Tú haces una denuncia de un posible robo y aportas las pruebas, pero no son las suficientes, pues no por eso te van a acusar. Ojo con el manejo jurídico, y es diferente al manejo político. En cuanto a lo que mencionas acerca de la cuestión de Trump y las cosas que hay detrás de... sí es cierto que la agenda progre genera rechazo en mucha gente, pero también en Estados Unidos tienen muy divididas las leyes de acuerdo a los estados. Incluso eso se lo aplicaron al mismo Trump con la ciudad del santuario y todo eso. Entonces, y bueno, la cuestión del aborto, pues es un tema de gente que a lo que no come le hace daño y que se quiere meter en la vida de los demás y que quiere decidir en el cuerpo de los demás, porque realmente el hecho de que haga legal el aborto no te obliga a que abortes. O sea, yo siempre les digo, o sea, a los hombres que están en contra del aborto, les digo, no te preocupes, que sea legal el aborto, no te obliga a que abortes ni tú ni ninguna de las mujeres que preñes, querido. ¿Ok? Pero, o sea, tener un presidente que dice, I grab her by their pussy. ¿Qué tipo de animal está sangrando por 7 días y no se muere? O sea, eso sí te ofende personalmente. Y yo no sé qué tipo de mujer tiene la poca dignidad de ir a votar por un tipo así. Entonces, eso creo que afecta más políticamente. O sea, bueno, yo estoy en contra del aborto. No aborto. Hago una iglesia. Salió ahí un tipo ahora en Hermosillo diciendo no se masturben porque eso es el aborto de miles de espermatozoides. Cree en lo que tú quieras. No lo tienes que hacer. Cada quien va a... El hecho de que sea legal no te obliga a hacerlo. Pero las expresiones estas sí aluden y sí insultan a otro tipo de gente. O sea, Bueno, yo creo que si empezamos a discutir del aborto no vamos a terminar nunca, porque si bien es cierto que el cuerpo de la mujer es el cuerpo de la mujer, pero pues también tiene que haber un hombre para que haya un bebé, y la decisión no debe de ser nada más de la mujer, también debe de ser del padre. Pero bueno, ese es otro tema. Yo creo que no vale la pena discutirlo así. Fuera nada más alguien que dice, o sea, estoy en contra del aborto, ok, pero nada más es eso, es un tipo misógino, asquerosamente misógino. O sea, su carácter, o sea, es alguien que va en contra del aborto. Ni qué discutir. O sea, él está en contra del aborto, pero como un paquete de su misoginia.
Sí, ahí ni ¿Cómo? qué discutir. Por eso te digo, el carácter de Trump, si Trump tuviera el carácter de Biden, yo te puedo asegurar que hubiera arrasado, pero no lo tiene. Por eso perdió. Y no puedes, vaya, o sea, Bayer es un paquete. O sea, no puedes decir, pero es que hizo esto. No, porque es parte del gobernar. Las declaraciones, todo esto incitar, o sea, ¿qué decía ahí de que, que espero que les dé esta que come? Vaya, incitó, o sea, vaya, no podemos hacernos tontos en que el discurso incita acciones y que este tipo de polarizaciones y de cosas que se dan en Estados Unidos, o sea, vienen mucho del discurso de y bueno, pues hay gente que ya no le pareció, que bueno, yo lo celebro. Hay gente que no, hay gente que disfruta, hay gente que disfruta ahí la violencia como si fueran videojuegos, bueno. Buenas, ¿puedo opinar ya? Es que estaba escuchando lo que han estado... José Daniel. Pues miren, respecto a la elección norteamericana, bueno, el tema, nomás rápidamente, esta cuestión de AMLO, de pedirle a la gente que se suba a lo más alto de las colinas y todo, pues es preocupante porque pues me parece como diciendo, sálvese quien pueda, yo no puedo hacer nada para eso. Le va a alcanzar el tema de la disolución de los fideicomisos, especialmente el FONDEP, pues estaba especificado para ese tipo de desastres. Y pues bueno, creo yo que gradualmente el gobierno federal va a pagar algunas de las consecuencias de lo que están haciendo. Este tema de los desastres naturales, Dios no quiera que no caiga un gran huracán, porque ¿cómo le van a hacer ya que están disueltos los recursos? Miren, en el tema de la elección de Estados Unidos, a mí lo que me llama la atención es lo siguiente, y esto creo que no, ya más allá de lo que pensemos de Trump o lo que pensemos de Biden, sí se han fijado que el debate de los candidatos no se centra en su plataforma política, en sus relaciones bilaterales con México, en sus agendas energéticas, en sus agendas de seguridad, en el intervencionismo extranjero, se centra en si es misógino o no, en si es machista o no. Me parece que es, no diré una cortina de humo, pero me parece que la mayor parte de los electores de Biden y gente que odia a Trump mordió el anzuelo todo el tiempo. Nunca se preguntaron cómo estaba la economía, eso no era importante. Nunca se preguntaron, por ejemplo, que el presidente Trump acabó con la guerra en Siria, desmanteló al Estado Islámico, bajó las tensiones con Corea del Norte. Eso no importa, lo que importa es que Donald Trump es misógino. O sea, a mí me parece un simplismo brutal. Me parece que no ganó Biden, más bien ganó el odio hacia Trump, ganó el rechazo hacia esta imagen que nunca dejó de fortalecerse, especialmente a través de los medios de comunicación. Ahorita toda la élite de Hollywood, toda la élite de todos los sectores del entretenimiento están celebrando que haya ganado Joe Biden. El único problema es que ellos piensan y asumen que el principal problema de los Estados Unidos era Donald Trump, pero eso no es cierto. El principal problema de los Estados Unidos es que tiene toda una clase trabajadora que con el tema de la automatización, con el tema de los tratados bilaterales, las empresas extranjeras se vinieron hacia México, se fueron hacia otros lados y el empleo gradualmente se ha ido perdiendo. Eso se va a profundizar con Joe Biden, porque Joe Biden es un globalista en el sentido de que ellos tienen la idea de que la firma de tratados, el beneficiar, el tema de, por ejemplo, el intervenir en otros países económicamente, militarmente, estos temas nunca estuvieron en el debate de la parte que apoyaba a Trump. Perdón, que apoyaba a Biden. Simplemente el debate se centró que si el aborto, que si no, que si los afroamericanos, que si mira qué racista. Yo creo que los que están aplaudiendo que haya ganado Biden ni siquiera saben las consecuencias que va a tener México como país y el resto del mundo con un presidente así. Joe Biden tiene 47 años en la política de Estados Unidos. Todas las intervenciones militares que ha hecho Estados Unidos, todas las ha aprobado. Fíjense nada más, yo me acuerdo cuando el presidente era George Bush, era el más odiado del mundo por haber hecho una guerra, por haber hecho un río de sangre. Y ahora resulta que los que apoyaron la guerra de Bush, que los que generaron inestabilidad en todo el mundo son los buenos, porque los malos
pues mira qué groseros son, ¿no? Yo creo que el pueblo norteamericano se va a arrepentir, o más bien no va a saber cómo interpretar esto. Ellos piensan que ganó Biden y todo va a estar bien padre y va a estar bien feliz. Nada más les voy a mencionar algo. Joe Biden fue el principal promotor del confinamiento total. ¿Qué es lo que va a pasar si Joe Biden llega en enero? Va a confinar a todo Estados Unidos de nuevo. Los simpatizantes de Trump, evidentemente, o más bien los contrarios ya al presidente Biden, no van a estar felices. Va a haber mucha inestabilidad social, va a caer la economía de Estados Unidos aún más si todo sigue como lo proyectado. Pero bueno, por lo menos no ganó el misógino, ¿no? Muy bien. Creo que ya hemos dado la vuelta, ¿verdad? Vamos a entrar a la segunda ronda. Yo creo que en las cosas electorales lo que se busca es ganar la elección. Y se gana la elección centrando la atención en los temas que tienen mayor potencial electoral. Pero al margen de eso, pues evidentemente tenemos una situación donde no se vota por lo bueno y lo malo, ¿sí? Se vota por lo menos peor o por lo que en ese momento duele más, ¿sí? El caso, por ejemplo, de Biden se puede relacionar mucho con el caso de Obama. O sea, nunca hubo más deportaciones de mexicanos que en tiempos de Obama. Había una cierta inconsistencia entre su discurso, ¿sí? Y las acciones que cometía con respecto al trato a los mexicanos o a los inmigrantes. Eso es muy claro. Eso no importa, Salvador. Trump es grosero. El problema es ese, pues, o sea, la gente finalmente es responsable de lo que hace, ¿sí? Yo creo, pues, que Trump está pagando el precio de sus errores y ciertamente todo Estados Unidos y quizá todo el mundo está pagando también un poco el precio de eso. Pero bueno, esa es la situación que se tiene. Aquí en México también yo pienso que vamos a tener una situación muy similar. López Obrador va a pagar un precio elevado por todas las cosas que hace, aunque muchas de las ideas que tiene sean ideas sensatas, ¿sí? O al menos muchos de los propósitos. En fin, pues es la complejidad de la política. Pero bueno, eso es lo que se tiene. Vamos a pasar a una segunda ronda. Yo les voy a pedir pues que pues nos vayamos rapidito, sí. Supuestamente eran 5 minutos y les di un margen de 7 minutos en la primera ronda, sí. En esta segunda ronda sí quiero que nos sujetemos a los 5 minutos. Y me gustaría mucho que no necesariamente que toda la intervención de ustedes sea sobre esto, pero sí que juguemos un poco al pitonizo. Ahora estamos teniendo mediciones políticas semanales y tenemos la situación de López Obrador, que es la figura central en la política mexicana, con 3 alertas negativas en la calificación. Yo les voy a pedir que como una nota así, pues de soslayo, me digan si piensan que va a seguir el deterioro de López Obrador o que va a haber un repunte un poco necesariamente relacionado con lo que está sucediendo ahora en el contexto mundial y lo que él está haciendo también así. Entonces empezamos con Raúl Victoria para esta segunda ronda. Mira, una de las cosas que es evidente es que López Obrador dejó de tener ya el control de la agenda. Uno de los factores más importantes de las mañaneras era que siempre marcaba la pauta de los asuntos que se iban a discutir ese día y en la semana, y que obviamente tenían que ver con declaraciones que él había hecho o con anuncios de su fiscal o qué sé yo, pero siempre iba adelante, digamos, de la noticia, de cierta forma provocándola a él. Lo que yo percibo es que esto del control de la agenda definitivamente ya la dejó de tener. O sea,
a partir precisamente de lo del asunto de su hermano, don Pío. Yo pienso que esto que tú registras en las encuestas se vino a profundizar a partir de ese momento, y es la inercia que estamos ahorita registrando. No percibo yo, así a la distancia, factores que permitan revertir esta situación, Salvador. O sea, que pueda uno pensar que va a tomar un curso distinto simplemente por azares de la vida, eso definitivamente no se va a dar. Las cosas se van a seguir agravando, la gente va a seguir estando cada vez más molesta, la situación económica evidentemente seguirá lacerando los bolsillos de la gente, sobre todo la más necesitada, y esto, pues, por consecuencia, pues tendrá una traducción inmediata en la figura de López Obrador. Así es como yo lo percibo. ¿Sí? No veo en el horizonte factores que me permitan a mí pensar que va a revertir esto. Tendría que darse lo que mencionaba en mi intervención anterior, un giro radical en el manejo de su política de gobierno. No sé, el atender las necesidades de la micro y pequeña empresa, favorecer el empleo, alguna cosa que no ha hecho en lo absoluto, y bueno, que permitiera lograr un curso, un rumbo distinto. Eso es lo que diría yo, Salvador. Muy bien, compañero. ¿Quién sigue? ¿Quién? ¿Alberto? Lomas. Ok, ahí voy. Yo veo un problema muy grave que está viviendo López Obrador. Lo que vivimos todos los hombres casados en esta época. La falta de dinero. Si López Obrador logra exprimir a los empresarios, si López Obrador echa a andar la maquinita de los billetes, si López Obrador va a la época de Echeverría o antes y controla el mercado de los alimentos, obligando a los comerciantes, aunque casi no ganen nada, expendan los productos a bajo precio, yo creo que la popularidad va a regresar. El problema se llama dinero, porque él pensó que de esta manera iba a controlar al pueblo. No hay dinero, no hay amor, igual que en muchos matrimonios. Ahí la dejo. A ver, Antonio, yo nada más quiero aclararte que no, esto de la impresión de billetes, esto ya no se puede hacer como en tiempos de Echeverría. Es decir, hay un manejo independiente, autónomo del Banco de México. Esto no es posible que de buenas a primeras este señor pueda imprimir billetes a su antojo. Es decir, la única forma de tener más recursos del país es contratando deuda pública, porque definitivamente la recaudación prácticamente está en niveles bajísimos. Entonces, ¿por dónde va a lograr este acceso de recursos? Pues solamente por esta vía. No hay inventos aquí en el manejo de la economía. Pero que tengo una sorpresa. Hay voces de los morenos que ya están exigiendo que como los que controlan el Banco de México son los corruptos, se debe mandar una iniciativa que revierta esto y regresemos al pasado. Y hay voces en Morena. No sé, bueno, si se trata de eso, ya quiere decir que entonces sí, a modificar la Constitución al antojo del presidente y que se haga todo lo que se quiera hacer, ¿no? Es decir, y el caos, pues obviamente se habrá de agudizar, ¿no? Yo siento que este tipo de medidas, ahorita en este momento, serían verdaderamente inviables, pero es mi punto de vista. Muy bien, Alberto. Yo desafortunadamente lo que he escuchado de expertos en el COVID es que los siguientes 3 meses son los más complicados. Y desafortunadamente, si esto continúa en México, pues yo creo que la crisis se va a ir expandiendo. Yo creo que a todos nos conviene que a México le vaya bien. Y yo pienso que si el presidente es inteligente, como dice Antonio, no precisamente que imprima billetes, pero sí
debe de buscar mecanismos que reactiven la economía. Si no lo hace y sigue con su esquema de darle dinero a los pobres, que no está mal. Yo no creo que esté mal que quiera a que la economía surja de abajo hacia arriba, pero también se tiene que manejar de arriba hacia abajo. O sea, si no hay quien produzca alimentos, si no hay quien produzca bienes y servicios y todo se cierra, pues va a haber, a lo mejor va a haber dinero, pero no va a haber bienes. O sea, como ha pasado en otros países. Esperemos y vamos a confiar en que el presidente tome una buena medida, porque si no lo hace, pues va a haber mucha situación complicada por esos 3 meses y hay que cuidarnos todos, que dicen que viene complicado de la pandemia. Esperemos que se equivoque. Muy bien, compañeros. Ernesto, Mónica, José Daniel, ¿quién sigue? Adelante, Ernesto. Adelante, Ernesto. Nada más que habilita tu sonido. Estoy haciendo la adecuación. Quisiera hacer algunas precisiones. Mira, hay un problema que hemos estado trabajando de manera tangencial. Es el caso de el manejo de los alimentos perecederos en el país. Te voy a dar un dato para ver la gravedad del asunto. En lo que va del año hasta el mes de agosto, se aumentó el 35% de la importación de maíz amarillo, básicamente de Estados Unidos. No te quiero decir cómo va el maíz blanco ni la importación de frijol y arroz. La suficiencia alimentaria del país está en uno de los grados más conflictivos de los últimos años. O sea, ha caído la producción de alimentos perecederos en el país. Y te voy a dar otro dato. Está tan grave el manejo de algunos insumos que se requieren para medicinas o para hacer trabajar otras empresas, que antes normalmente una petición para poder traer del extranjero algunas mercancías que tardaba más o menos entre 50 o 60 días máximo, hoy tardamos más de 3 meses. O sea, el mínimo son 3 meses. Y te voy a dar un ejemplo, ¿no? La gente amiga estaba trayendo de Alemania unos cubrebocas, de los cuales tú conoces, Salvador. Pues me dicen que todavía no pueden hacer efectivo una exportación, importación y luego exportación para acá de los famosos cubrebocas. Pero bueno, yo quería también entrar a algo que estuve viendo ayer, un debate aquí en la mesa grillera con respecto a la censura. Quisiera leerles algo que vale la pena recordar. Dice: mayor razón para reírme de la necedad de quienes creen que con el poder del presente se puede extinguir también la memoria de la posteridad. Y es que al contrario, la autoridad de los talentos perseguidos crece. Ni los reyes extranjeros, ni los reyes locales, ni los que precedieron con la misma hazaña lograron o han logrado otra cosa que el deshonor para sí y la gloria para los otros. Y lo escribió Tácito en Anales 4.35. Y otro dato dice con respecto a la famosa censura: mientras los totalitarios reprimen toda información y toda manifestación de la conciencia popular, los cabecillas de la plutocracia impiden, por el manejo organizado de los medios de información, la formación de las ideas. Que los pueblos tengan conciencia de sus propios problemas y los resuelvan en función de sus verdaderos intereses, esa es la tarea de todos. Uno de los luchadores europeos, Arturo Jauregui. Y decía alguien que en el siglo II de nuestra era fue el siglo mejor en que hubo la más posible apertura de libertad, porque hay que reconocer que la censura es la menor de las 3 hermanas, que son ambas o todas despreciables, las que se llaman la Inquisición, y la mayor de las censuras es la liquidación del adversario. Dice: yo soy políticamente incorrecto
y la corrección política no es más que la mordaza que antiguamente se llamaba censura, inquisición o liquidación. Además hablo con las palabras de quien critica, no con los eufemismos de personas que solo quieren ganar votos o ganar un puesto en el gobierno. Voy a mandarles a cada uno de los que intervinieron en la discusión de ayer sobre la censura, el hecho de cómo no es nada nuevo. Hace 2300 años, el Islam, los árabes descubrieron que obligar a las personas a taparse la boca era una manera de subajarlas, y en ese sentido tomó carta de naturalización el usar, el cubrir la cara de las mujeres. Y China, que tampoco no se cuesta más, tenía más grave el manejo de la corrupción, porque ahí sí te desaparecían. Políticamente, en el caso de los chinos, tienen toda una historia que se las voy a hacer llegar porque está fuera de contexto leerla aquí, y decirles por último que nosotros estamos elaborando un decálogo con respecto a las personas de la tercera edad. Dice: quédate en tu casa, que nosotros decidimos por ti a qué hora puedes salir y en qué condiciones, porque si sales fuera de tu casa, corres el riesgo de morirte. 2, que nosotros decidimos cómo te vas a morir y cuándo. 3, aunque no tengas dinero para comprar comida, quédate en tu casa. 4, aunque tus padres les queden pocos años de vida y te necesiten, y no veas a tus hijos, tus nietos y familiares, ya que por si las dudas te pueden contagiar, quédate en casa y no lo recibas. 5, sin libertad, sin trabajo, sin vacaciones, sin capacidad de discernir, sin viajes, sin futuro, sin escuela, pero con series por internet y televisión, quédate en tu casa. Pero tienes que seguir pagando tus impuestos, aunque no generes ingresos en estos momentos. Tú tienes que seguir pagando tus impuestos. Por lo tanto, paga los impuestos y quédate en casa. 7, no pelees por tus derechos como ciudadano ni por tu familia. Te queremos dócil, no rebelde, ya que nosotros te dejamos una lista de entretenimientos virtuales para que no te hagas preguntas sobre la nueva normalidad o el tipo de realidad que estás padeciendo. 8, te pondremos a cualquier estudioso que te haga creer que todo está bien y que las autoridades de salud y los economistas te dicen que todo está de pelos y que las policías van a hacer cumplir las limitaciones impuestas de salir o de no entrar a ciertos lugares. 9, así podemos ejecutar nuestro plan sin escuchar protestas, porque de nada te sirven tus derechos porque están restringidos y desde luego estás en tu casa y los derechos no se exigen desde la casa, se exigen en la plaza pública o en la calle. Y 10, alejarse de todo que te hace humano. Aléjate de todo lo que te hace humano. Así, el control e interferencia que tenemos en tu vida es más útil para los fines y así no encontrarás a quienes hemos sido los culpables de tu actividad, de tu realidad que hoy te sumerge en una desesperación. Ese es el decálogo que vamos a mandarle a cada uno de los, creo que de los mayores de 65 y muchos menores de 65, que les va a caer como anillo al dedo lo que estamos viendo como el decálogo de quédate en tu casa. Y se lo vamos a mandar a la O para que lo firme y lo ponga en un decreto. Muy bien, Mónica, toma el control, por favor. Yo me voy a ausentar unos minutos. Ok, muy bien. Sigue José Daniel, ¿no? Sí, bueno, mira, a mí me gustaría tocar un tema que me parece que, volviendo a la cuestión de la elección de los Estados Unidos, porque en este momento, pues, es, digamos, lo más relevante a nivel mundial. El gobierno de AMLO va a recibir, evidentemente, algunos jalones de oreja y también nos va a complicar un tema que yo no he visto que hayan tratado los analistas, ni siquiera en los círculos políticos que estaban discutiendo el tema de la elección. Es cuál va a ser la política migratoria de Joe Biden, porque Joe Biden, incluso el mismo Barack Obama, eran de los que se burlaban de las políticas migratorias de Trump. Entonces, posiblemente vayan, bueno, no digo posiblemente, lo primero que va a hacer Joe Biden va a ser echar atrás
todas las órdenes ejecutivas de Trump, por ejemplo, limitar las restricciones de viaje de algunos países que tienen grupos terroristas hacia Estados Unidos. El tema de las caravanas migrantes va a facilitar los asilos, va a facilitar todo ese tipo de trámites, va a regularizar a migrantes indocumentados. Evidentemente, ¿qué es lo que se va a generar? Pues que se va a incentivar que haya nuevas caravanas y nuevas oleadas de migrantes, porque Sudamérica está perdiendo mucho empleo por el COVID. ¿Qué vamos a ver? Una mayor cantidad de migrantes, una mayor cantidad de caravanas, una mayor saturación de los servicios públicos norteamericanos, porque todo esto va a salir evidentemente de los impuestos de los norteamericanos que pagan impuestos. Y aquí en México, pues vamos a tener ya nuestras ciudades, nuestras plazas públicas con un mayor número de migrantes centroamericanos que no quieren trabajar, no quieren, digamos, sumarse a la sociedad mexicana, simplemente quieren conseguir dinero para irse a vivir a los Estados Unidos. Por eso les digo que, pues bueno, todo está bien bonito, ¿no? Perdió el racista, perdió el misógino, nada más que eso va a tener consecuencias reales, más allá que discursivas o que si te hace sentir ofendido. No, yo creo que a México nos va a ir mal con Joe Biden, históricamente con los demócratas nos ha ido bastante mal. De hecho, cuando el presidente Obama y Biden mismo era vicepresidente, fue cuando de entrada, ellos fueron los que avalaron a Genaro García Luna. Ellos le dieron todo el permiso del mundo a Genaro García Luna. Le dieron todo el permiso del mundo de operar a General Cienfuegos. Le dieron dinero a Felipe Calderón para inversión en seguridad, pero a la vez de manera ilegal, a través del operativo Rápido y Furioso, enviaron cientos de miles de armas automáticas que acabaron en grupos delictivos, incrementando la violencia brutal que tuvimos aquí en México. Entonces, yo creo que no hay mucho que celebrar, y quien celebre es porque no conoce la política, ignora las consecuencias y las repercusiones que va a tener un triunfo de Joe Biden. Simplemente mordieron el anzuelo emocional. No me interesa la realidad, no me interesa la política pública, me interesa cómo me hace sentir. Les voy a cerrar aquí con un comentario que parece que no tiene nada que ver, pero es interesante. En la serie o película, la saga de Star Trek, siempre me llamó mucho la atención el personaje de Spock, porque Spock era un ser que aparentemente físicamente todo era humano, pero la diferencia con los seres humanos era que ellos podían suprimir todas las emociones y era una persona sumamente racional. Y él mencionaba que una de las más grandes debilidades de los seres humanos que los hace cometer estupideces, que los hace no pensar claro y que los ha hecho destruir su propia civilización, es precisamente el ser demasiado emocionales. Creo que todos mordieron el anzuelo, todos se fueron por el odio hacia Trump y pues Salvador, tuviste razón, el odio hacia Trump movió muchísimos votos. Joe Biden nunca fue un candidato carismático, nunca fue un candidato que conectara con la gente. De hecho, era hasta un poco repulsivo por sus comportamientos medios pedófilos que fueron documentados en televisión. El tema es que eso fue lo que ganó, el odio hacia Trump es lo que ganó. Pues bueno, vamos a ver cuáles son las consecuencias de todo este tema. Sí, efectivamente, el problema es que tenemos una situación recurrente. ¿Por qué ganó López Obrador? Por el odio que se engendró, ¿sí? Y es una situación más generalizada de lo que parece. Los grandes estrategas, digamos, los estrategas más exitosos son aquellos expertos en la guerra sucia. La guerra sucia lo que genera es un odio irracional, ¿sí?, hacia el oponente. Y entonces nosotros tuvimos esa situación. ¿Qué va a pasar en la elección que sigue? Pues va a estar interesante. Lo único que creo, y mire, por cierto, se me olvidó lo que decía Raúl Monter del tema que a pesar de que el Movimiento Ciudadano, los partidos habían aceptado unirse a la plataforma, no están de acuerdo con las alianzas electorales. Pues evidentemente no, porque se van a tener que ir en una mega alianza, dividir las cuotas y mucha gente de mediano nivel del partido va a quedar fuera y los jerarcas van a quedar adentro en esas negociaciones. La otra es el tema que le hacen el caldo gordo a AMLO. Lamentablemente yo creo que la presidencia de López Obrador va a acabar sin un líder opositor nacional. No lo veo. Que conecte con la gente, no lo veo. Sí. Adelante, Mónica. Bueno, pues sí, efectivamente las emociones son una debilidad del ser humano y creo que aquí la mayor víctima de las emociones pues fue Trump.
o sea, mi especialidad es comunicación política. Entonces, o sea, tú puedes tener un candidato que digas, ha deportado menos gente que Obama, ha deportado, sí, pero su comunicación política es pésima. Y la gente efectivamente va a votar por lo que siento, por lo que no son cosas irreales. Pero, o sea, si tú pones a alguien en una situación en que dices, bueno, Trump arregló las cosas allá en Corea y esto y lo otro, ok, sí, nada más que con sus discursos, o sea, fíjate cuánta gente comenzó a ser agredida por hablar en su idioma materno en un lugar público. O sea, igual y Obama deportaba más, pero pues ya los deportaba pero Trump les generó una situación terrible ahí donde vivían. Y eso es lo que están rechazando. Ahora, ¿quieres ganar? ¿Quieres tener los votos? ¿Quieres quedarte en el poder? Evítate ese tipo de discursos. Tú eres el político. Maneja tu discurso político. Sé inteligente. Biden no es un buen candidato. Definitivamente no. Pero Trump es torpe. Y además ególatra y narcisista, que no supo manejar las cosas. Y creo que basta de estar defendiendo a gente limitada. Ay, es que hizo bien esto. Ay, es que hizo bien lo otro. No sé. O sea, yo no sé. O sea. No, yo sí sé, sí las hizo bien, están los indicadores. O sea, es que no de nuevo vas al tema de las emociones, o sea, te basas en la personalidad. Es lo que te digo. Causa tanta repulsión su personalidad. En la habilidad política de manifestar un discurso y de ganarte a la gente y de cómo haces que viva la gente a la que estás gobernando a través de tu discurso. O sea, ok, No, claro. Haces bien las cosas, o sea, pero bueno, o sea, ¿qué dices la mujer del César? O sea, no solo debe ser, además de ser honesta, debe parecerlo. Haces bien las cosas, bueno, pero también, o sea, deja de decir tantas tonterías, ¿no? O sea, haz política, sé político. Adelante, Ernesto, y te quedas con el control de la mesa, mija. Sí. Bueno, yo quería abonar a algo de lo que se ha manejado aquí. No sé si se recuerden aquella campaña tan exitosa que fue la de AMLO es un peligro para México. Se aprendió y ustedes vieron los resultados de esa campaña. Creo que las campañas políticas tienen obviamente la visión del deber ser y lo que es, pero la realidad en las campañas es que quien entra a una campaña política entra a ganarla. Si tú entras a una campaña con la edición de que no quieres ganar, pues no tienes la posibilidad de ganarlo. Entonces vas a ganar tomando las condiciones y los elementos que la realidad te da y hacer todo lo posible por encuadrar tus acciones y tus metas y lo que piensa la gente a la que vas a conquistar para el gane. Si no tienes la posibilidad de triunfo, no tienes nada que hacer en la política y en muchas partes de la vida. Yo también quiero decirles que a mí me decía una gente de allá del norte de Estados Unidos, de Delaware, me decía, Ernesto, el problema de Estados Unidos es que no va a haber un ganador. Entonces le dije, a ver, no te entiendo bien. Dijo, va a haber un perdedor. Y entonces hizo un análisis muy interesante y dijo, el perdedor va a ser Trump. Y él me decía que las virtudes que tenía el candidato Biden pues no eran las suficientes para ganar. Y dijo, si hay en la elección de Estados Unidos no va a haber un ganador, va a haber un perdedor. Y el perdedor fue Trump. O sea, la incapacidad para entender el manejo de la comunicación política y el manejo de las buenas cosas que nunca le dio a la gente, hizo que preservara lo negativo y eso fue lo que ganó. Y aquí el problema es que va a pasar en México cuando ambos se tiren a una campaña de odio, a una campaña de descalificaciones de ambos grupos, ¿no? Entonces, creo que se va perfilando en este país la generación de un odio y de ir a los elementos más negativos de la actitud humana en el sentido. Y quiero decirles que el problema de la racionalización
y la no racionalización son partes de una misma moneda. Y lo importante de esa moneda es que tiene un canto. Hay que tomar lo positivo de la racionalización y lo positivo de las emociones. No hay un ser humano que no esté regido por emociones. Si alguien me dice, no, yo no tengo emociones, pues una de dos, o está muerto o está sedado, o anda en un viaje muy pesado de alguna de las nuevas drogas que hay para andar fuera de órbita. Esa es la Además, de Maslow, o sea, si tú a alguien con tu estilo de gobernar comienzas a afectarle de las pirámides de abajo, pero con tus políticas públicas y estás satisfaciéndole las escalones de arriba, no va a tener forma de disfrutar o de sentir esto de arriba, de apreciar estas de arriba, porque esta de abajo tú se la estás resquebrajando. O sea, si tú tienes una persona que está preocupada porque a lo mejor lo agreden si sale, que por hablar en su idioma, por hablar en español, lo pueden golpear en un restaurante. O sea, no, es que hizo muy buena, es que deportó más Obama, que sí, deportó más y deportó menos, ¿no? Nada más que yo antes, o sea, si hablaba español no estaba en riesgo de que me golpearan. O sea, esa es la segunda pirámide de Maslow, la seguridad. Entonces no puedes apreciar las cosas que están arriba si te están afectando esto que está básico. Y eso es Pero una Trump ¿a quién golpeaba, Mónica? ¿Trump a quién golpeaba? No sé de qué estás hablando. Tuve los reportes y habla con la gente que, o sea, cuando comienza la era de Trump y comienza a haber una situación de inseguridad a la gente que está ahí. Bueno, porque yo tengo muchos familiares en Texas, disculpa que te interrumpa. Tengo muchos familiares en Texas y votaron por Trump. Y si tú ves el mapa de Texas, votaron por los republicanos. Y si nos vamos a lo que hizo Obama, como dice Borrego, pues hay mucha gente que no quiere a los demócratas porque armaron a todos los de Tamaulipas y perdieron muchas propiedades y inclusive perdieron muchos familiares. Y fue Obama el que le quitó el beneficio a los cubanos y se llenó Reynosa y se llenó Matamoros y se llenó las fronteras de cubanos. En lugar de que entraran a Estados Unidos, los dejaron en México. Y las caravanas que venían del sur, ¿quién las detuvo? Las detuvo Trump, no las detuvo AMLO. Entonces, hay cosas que se dicen y que se mencionan, no sé, o sea, yo creo que se manejan mucho por prensa, pero en la realidad, la gente quiere a Trump. Pues no, o sea, es que no es prensa, son las declaraciones de él. No, pero vete a lo, es que las declaraciones, pues al final de cuentas, mira, te voy a comentar algo que pasó. Las jaulas las construyó Obama, todas las jaulas. ¿Y qué hacía con las personas que venían del sur hacia Estados Unidos, que pasaban por México? Las metían en jaulas. Cuando llega Trump, lo único que encuentra es gente enjaulada y sin juicios y sin resolverse la situación. Lo que hace Trump es agilizar los trámites y eso fue lo que le perjudicó a Trump. Pero Obama llenó de jaulas toda la frontera con México. ¿Cuál es tu discurso a nivel de comunicación política? El error de Trump definitivamente es que era una persona muy mal hablada, o sea, no tenía carisma, pero aún así llegó de presidente y aún así ganó Texas. Ganó Texas. La gente votó por él, la gente lo quiere. Con todo y su forma de ser. Imagínate si hubiera sido una buena persona. Hay estados en que lo quieren y por algo por algo acaba de terminar un periodo de 4 años como presidente. Pero ¿por qué no se reelige? Precisamente porque tiene de fallas, o sea, no manejó a nivel de comunicación política. Le falló su comunicación, como tú lo mencionas, pero vaya, son cosas que desgraciadamente, como dice Borrego, vamos a ver cómo nos va a nosotros en Nuevo León y en Tamaulipas con los demócratas. La historia reciente nos ha ido muy mal. No votamos ahí, es como el meme que mandaron. No los toman ni en cuenta, pero vamos a ver cómo nos va. Ojalá estamos expuestos a lo que ellos decidan. O sea, tú le
decir hizo esto y eso, pero no estamos para hacerle la tarea de sacarle los puntos buenos al político y, ay, mira, aquí tiene una palomita, aquí tiene otra, aquí tiene otra. No, güey. Como político estás fallando y tienes todos los recursos para contratar todos los asesores del mundo. O sea, no hay yo nadie. No sé, pero yo no aplaudo que haya ganado Biden. Yo estoy preocupado porque ganó Biden. Yo, Alberto Adame, estoy preocupado. No lo considero un buen político para nada. O sea, cometió errores terribles. O sea, vaya. Oye, Mónica, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué consideras tú? Digo, me queda claro que desde el punto de vista de la comunicación política, Donald Trump tuvo muchos errores. Evidentemente hay gente que con tan solo escucharlo hablar, ni siquiera escucha lo que dicen, pero pues su personalidad le resulta repulsivo. En cambio, por ejemplo, Barack Obama era un orador de primera. Barack Obama era un super orador y Barack Obama salía con Ellen DeGeneres y en los programas de los talk shows y de entretenimiento salía bailando y todo el mundo lo quería. Pues sí, pero su política hacia México resultó bastante sangrienta. No tenemos ni siquiera un número claro de cuántos ciudadanos mexicanos murieron gracias a las armas que su gobierno envió, donde Joe Biden era vicepresidente. Si tú me preguntas a mí, bueno, ¿qué pongo yo en una balanza? ¿Qué me parece peor? A mí me parece peor el hecho de enviar armas automáticas que están matando gente en México, más allá de si su comunicación política fue buena o mala. Me queda que, pues, mira, no creo tanto que haya sido, sí es su comunicación política, pero la realidad es que el establishment le ganó. Es indudable que los medios de comunicación apoyaron a Biden, es indudable que toda la élite del entretenimiento, de Hollywood, de la música, le favoreció a Joe Biden. Eso es claro, ese es el tema, que no fue una contienda, no fue... No vota, nosotros como mexicanos no votamos, y creo que lo último que considera un ciudadano estadounidense al momento de votar es cómo irá a tratar este presidente a México. A ver, pero tiempo, pero a mí me queda claro, nada más que yo no vivo allá, precisamente por eso, porque quien gane la presidencia de Estados Unidos va a tener repercusiones en donde yo sí vivo, porque es más, inclusive un agente del ICE que fue asesinado en San Luis Potosí se dieron cuenta que el arma que lo mató era de las mismas armas que había enviado el gobierno de los Estados Unidos. O sea, claro que nos debe de importar quién gana la presidencia de los Estados Unidos, por supuesto, y a los que viven allá pues van a tener que prepararse para pagar más impuestos, porque hay que recordar que Joe Biden ganó con el voto asiático, el voto afroamericano y el voto latino. Todas estas comunidades significan una gran carga para los contribuyentes y pues bueno, que se pongan a trabajar los que están allá, porque mira, los programas de AMLO que tanto critican aquí es lo que van a terminar financiando allá. Y es paradójico que aplauden a Biden, que en la política social se parece mucho a AMLO, nada más que la diferencia es que allá hay más dinero que aquí. Entonces no me hace sentido. Ver a Ricardo Anaya, por ejemplo, festejar que Biden haya ganado. ¿Cómo se puede explicar eso? Cayó de mi gracia, cayó de mi gracia. A ver si me permiten nomás una pequeña aclaración. Miren, he escuchado la discusión que han manejado o el debate que han intentado hacer, pero yo quisiera que vieran los números de cómo salió la votación. Están hablando de manera otra vez emotiva, emocional, con lo que ustedes quieren que las cosas sean. ¿Ya vieron cómo salió la votación directa de la gente? ¿Ya le echaron un ojo? ¿Ya se dieron cuenta cómo votaron? Entonces vean que la diferencia no fue muy grande. Perdónenme, el país está polarizado. O sea, Estados Unidos está polarizado. El hecho de que haya ganado uno u otro en las democracias, siempre gana uno y pierde otro, se supone. Entonces, a mí me parece que bordar en el vacío, decir, no, es que tal está con Trump y tal está con Biden. No, los datos que te da, los números que están arrojando, vean los votos estado por estado, para que se den una idea de la situación tan polarizada que está en Estados Unidos. Punto. Alguien tenía que ganar y pues ganó el que cometió menos errores porque se quedó callado. Entre más Trump hablaba, más se hundía. Entonces el otro cuate, la verdad, te lo digo lo que dicen las gentes analistas de Estados Unidos, que sí son asesores de empresas, me decían esto, es que
te lo vuelvo a repetir, aquí no va a haber un ganador, va a haber un perdedor, y el perdedor fue nuestro amigo Trump. Y eso de que tú quieras decir que con los demócratas y con los va bien o con los republicanos, perdónenme, con ninguno de los dos nos va a ir bien. Unos tendrán una manera, un estilo diferente, pero al final del día los fregados somos los del sur del Río Bravo, para acabar pronto, no solamente con México, porque a pensar en México, pues entonces dejamos de lado toda la serie de países que están para abajo y que tienen verdaderos problemas. Entonces, el decir, no, es que Biden se parece a Andrés Manuel y que Trump, no, ellos van a utilizar las necesidades, las acciones, los actos que le quieran conveniente para mantener. Yo les pregunto, ¿cómo quedó los diputados en el Congreso de Estados Unidos? Tampoco han dicho, ni me han dicho cómo va, los senadores, o sea, se clavan en un solo aspecto y como decía un compañero, se me hace que ven puros árboles, no ven el bosque, y luego se meten al bosque y ven un solo árbol que es el árbol de la presidencia. Yo le sugeriría, permíteme, yo le sugeriría irnos a los números, hablemos de números y luego platicamos. Okay. Yo lo único que señalo es, o sea, la torpeza de Trump en cuanto a comunicación política. Y nosotros tuvimos un caso muy similar aquí en Nuevo León, cuando Natividad González Pará se enfrentó a Mauricio Fernández. O sea, Natividad ganó por la cantidad de babosadas que decía Mauricio Fernández. La última que se le ocurrió decir fue: me acabo de enterar que la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene un nivel académico, o sea, tanto o mejor que el del TECO de la UDEM, entonces, ¿por qué no pagan cuotas iguales? O sea, decía cada barbaridad que hizo ganar a Natividad, o sea, es igual. Es así lo medimos. Bueno, compañeros, creo que este es un tema interesante. Creo que va a dar mucho que dar. Desde ayer yo estuve viendo pues la cobertura que CNN y Fox News estuvieron dando a esto. Y en el caso de CNN es muy interesante un video que están ya transmitiendo desde estos días que busca precisamente tratar de sanar heridas y de generar una situación de mayor unidad entre los ciudadanos de Estados Unidos, porque claramente queda un país muy polarizado como el nuestro, ¿sí? Donde se tienen pues fisuras a grado de este artículo que les comenté de cómo dos mellizos o dos gemelos pues pueden llegar a tener una situación de diferencias fuertes. Entonces, bueno, pues es el signo de los tiempos. Vamos a ver qué es lo que sigue. Por lo pronto, yo lo que creo es que no son buenas noticias para López Obrador. Creo que va a tener problemas. Sin embargo, parece ser que dentro de la 4T, Marcelo Ebrard será el gran beneficiario de esto por la relación que tiene con los demócratas. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede la próxima semana. Yo les agradezco mucho su participación. Salvador. ¿Alguien quiera decir alguna cosa ya para irnos? Adelante, López. Para irnos, hay algo que no hemos tratado que para mí es muy importante. A priistas y panistas ya les cayó el 20. Hay una percepción muy clara en Nuevo León. La candidata o aspirante más fuerte es Clara Luz Flores Carrales, según muchos números, hasta números que tiene la señora secretaria de Gobernación. Ante esto, están uniéndose para hacer una alianza entre el PRI y el PAN. Probablemente en unos días o en unas horas nos den la sorpresa que van de manita sudada rumbo al 2021. Pero aquí hay algo que me preocupa. Las elecciones se ganan con votos y no con buenos deseos, no con santidad. Y la gente de Morena parece que esto no lo está entendiendo. Entre ellos traen una rebambaramba terrible porque hablan de santificación y virginidad política, la cual no quieren perder. Y dicen que prefieren perder la gobernatura a perder la virginidad política entregándole la candidatura a Clara Luz.
Yo creo que si no hay madurez en Morena, aguas. Morena hasta podría perder el registro en Nuevo León, hasta ante esa posible alianza del PRI y del PAN. Termino con esto. Yo tengo una visión muy clara. Si van el PRI y el PAN por separado, Clara puede arrasar. Si van unidos, va a ser una batalla mano a mano, casilla por casilla, voto por voto. Ahí la dejo. Adelante, Ernesto, rapidito para irnos. Pero habilítate. Sí, ahí va. Una aclaración. Mira, cuando alguien habla, dice que Morena puede perder el registro, discúlpame, Morena no tiene registro en Nuevo León. El registro de Morena es nacional, no es local. O sea, el hecho de que pierda el registro es nomás no te funciona. O sea, para acabar pronto, eso no es lo real. Lo real es que Morena no tiene una representación Oye, si estatal. tiene registro a nivel local, puesto que también tiene diputados, podría, así como el PRD. No, son dos cosas muy diferentes, amigo. Una cosa es perder el registro y otra cosa es no tener los elementos. Son dos cosas diferentes, discúlpame. Yo me refiero a perder el registro local, así como lo perdió el PRD. El registro local no tiene registro local, otra vez te insisto, son registros nacionales, perdóname. Yo estuve metido en ese rollo para que entiendas. Cuando tú tienes un registro, cuando eres un partido estatal, pierdes el registro estatal, pero tú no tienes registro estatal. Lo que no puedes, lo que a lo mejor tampoco te van a quitar de la Comisión Estatal Electoral, aunque no consigas el 3% de los votos. Vas a seguir siendo... Los recursos, el financiamiento, eso lo pierdan a nivel local. Perdón, tienes dos financiamientos, discúlpame, estás equivocado. Federal tienes financiamiento federal y local. Puede que pierdas el local, ese lo puedes perder, pero es dinero, pero no la representación. Pierdes la administración económica. Exacto. Es otro boleto. Es otro boleto. Es otro boleto, pero somos dos cosas muy diferentes, amigo. Muy diferentes. Boleto, muy bien, compañeros. Pues yo les agradezco mucho. Nos vemos el otro sábado con información sobre cómo quedó la situación. Y bueno, pues quienes vemos la política, pues también un poco tomando partido, pero aún mucho más viendo la lógica, pues, de estas cosas, pues disfrutamos mucho, ¿sí? Creo que vienen cosas muy interesantes y bueno, ya veremos qué sucede. Nos vemos entonces la próxima semana y los que nos estén viendo en una media hora, si se quieren conectar para la bohemia política, pues, porque ya no la anuncié y alguien me reclamó, ¿cómo que no va a haber bohemia política? Entonces ahora ya tengo que entrarle. Nos vemos, compañeros, que tengan un excelente fin de semana. Bye.